Y hemos estado hablando acerca de lo que conocemos como guerra espiritual o batalla espiritual, ¿verdad? Vimos acerca de los orígenes del conflicto, cómo se genera un conflicto entre el hombre y el ser espiritual que cae en el cielo. Hay una enemistad puesta por Dios ahí en el capítulo 3 de Génesis. Dios pone enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es Dios quien pone la enemistad. Y vimos también cómo vino el Señor Jesús a vencer esta guerra, ¿verdad? Vimos la semana pasada, estamos viviendo la batalla después de la victoria. Estamos viviendo el resto que queda de la batalla después de que ya se cursó la guerra, ¿verdad? No es que haya ahora una guerra entre el bien y el mal, ¿verdad? El Señor Jesús venció completamente, totalmente. Y estamos viviendo en el tiempo de repartir los despojos. Ahora nosotros tenemos toda la autoridad, o sea, usted no tiene que pelear con el diablo. Ya, si alguien le dice a usted tiene que pelear con el diablo, no hay que pelear con el diablo, hay que ordenarle al diablo que salga, ¿verdad? Uno no, cuando va donde una persona que tiene un demonio, no va a pelear con el demonio, va a ordenarle al demonio que desaloje, por favor, ¿verdad? No vamos a meternos con él en una guerra, vamos a ordenarle que salga. ¿Por qué? Porque la batalla ya está ganada. Si el Señor Jesús no viene, entonces tendríamos que pelear con el diablo y saldríamos para atrás, pero terriblemente, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Hubo unos hijos de un profeta que trataron de invocar el nombre de Jesús sobre una persona endemoniada, pero ellos no tenían el nombre de Jesús dentro de ellos. O sea, ellos no conocían la victoria espiritual del Señor. Pensaron que era una palabra mágica. Pensaron que solo diciendo Jesús resultaba. Y que trataron de usarla como palabra mágica y dice que el demonio saltó sobre ellos y tuvieron que huir desnudos porque el demonio les arrancó toda la ropa en el camino y fue terrible, ¿verdad? Ellos trataron de pelear con el demonio. Usted no pelee con los demonios, ¿no? No se las dé de choro y no. Lo que tiene que hacer usted es conocer que Jesús los venció y ir en el nombre de Jesús. Entonces usted en el nombre de Jesús le dice, demonio, retírese por favor, ya le traigo carta de desalojo. ¿Ya? El Señor Jesús ordena que se vaya, ¿ya? Así que esa es nuestra función. Estamos repartiendo despojos, estamos agarrando a los que ya fueron vencidos, ¿verdad? Y estamos quitándole, el Señor Jesús dijo, saqueando la casa del hombre fuerte. Estamos dentro de una casa que no es nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa está en los cielos. Estamos en la casa que era la casa que tenía dominada el hombre fuerte, pero que como este ya fue vencido, ahora vamos y sacamos y arrancamos los despojos, ¿verdad? Y muchos de ustedes eran gente que estaba siendo parte todavía bajo el engaño del diablo, pero alguien se acercó a ustedes y los sacó de ahí, ¿verdad? Y los trajo al reino de luz. Nosotros tenemos que ir por todo Hualpén diciéndole a la gente, hey gente, ya no tienes que estar bajo la opresión, no tienes que estar bajo la oscuridad, ven al reino de luz, las puertas están abiertas, entre al reino, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, como César lo indicó hoy día en Chihuayante, y los próximos días con los demás cultos de hogar, y vamos a seguir abriendo nuevos puntos y cultos de hogar para llevar esta noticia. Es la buena noticia. Es decirle, ya no tienes que vivir con la opresión, el reino está aquí a tu lado. El Señor Jesús dijo, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir, está disponible, está ahora para ti. No tienes que esperar un mes, ahora está el reino, ahora está el poder, ahora está todo disponible, toda la bendición de Dios disponible para ti, en un momento, ¿verdad? Sin requisitos, sin pruebas, sin nada. Ahí está. Eso es la predicación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a comenzar a ver las armas. Vamos a pasar revista y vamos a ver si estamos con las armas puestas. La Biblia dice que tenemos armas. Y la Biblia le llama armas de la luz o armas de justicia. La semana pasada vimos que estas armas tenían que usarse en un terreno limpio. ¿Y qué quiere decir esto? Que las armas solo funcionan cuando hay limpia conciencia para con Dios. ¿Se recuerdan? Con una conciencia sucia, con una conciencia contaminada, las armas no funcionan. Es como cuando hay humedad y uno trata de usar una pistola con pólvora, no funciona. La pólvora se moja y no sirve. Entonces, la limpia conciencia nos permite usar las armas. Y la limpia conciencia es entender la sangre de Jesús. La limpia conciencia es saber que su sangre fue provista para limpiar nuestro pecado. Y aquí, en este mismo
dentro de entre nosotros hay distintos niveles de fe o distintos niveles de crecimiento. Hay unos más débiles y otros más fuertes. ¿Y cómo se distingue un débil de un fuerte? ¿Saben ustedes o no? ¿Es por los músculos que tiene? ¿O por la contextura? No, dijimos, las armas no son carnales, son espirituales. El Señor Jesús dijo que los débiles se les contamina muy rápido la conciencia. El Señor Jesús dijo, los que son fuertes no menosprecien a los débiles. Dijo, si tú que eres fuerte comes de todo, no menosprecies al débil que come solo legumbre. Porque el débil que come solo legumbres come carne de chancho y se le contamina la conciencia. ¿Verdad? Otros, no sé, comen prieta y se le contamina la conciencia. Otros se ponen pantalones y se les contamina la conciencia. Otros, no sé, hacen cualquier cosa, van a una fonda por ahí y se les contamina la conciencia. Otros ven el partido de Chile y se les contamina la conciencia. ¿Verdad? Cualquier cosa que se les pasa contaminando la conciencia siempre. O sea, siempre tienen la concepción de que están en pecado, de que están con algo malo delante de Dios. ¿Ya? El Señor Jesús vino para proveernos de la sangre suya, ¿verdad? Para limpiarnos la conciencia de pecado, para que por esa sola ofrenda seamos libres para siempre. O sea, amados, ustedes están libres para siempre, ¿verdad? La conciencia de pecado se acabó, se fue. Si ustedes logran una conciencia fuerte, que quiere decir eso, una conciencia que entiende la sangre de Jesús, ustedes no se van a contaminar por nada externo. O sea, ustedes pueden entrar en el lugar más inmundo y ustedes van a hacer luz en ese lugar. Ustedes no van a ser contaminados por el medio, ustedes van a santificar el lugar donde vayan. ¿Verdad? Fue la actitud del Señor Jesús. El Señor Jesús se dejó ministrar por una mujer ramera. ¿Verdad? La mujer ramera le enjugaba los pies con sus cabellos y el fariseo que estaba ahí se le ensució la conciencia. Y él dijo, qué escandaloso lo que estoy viendo. ¿Verdad? Si ese fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Jesús sabía qué clase de mujer era la que le tocaba. Y Jesús sabía que él no estaba siendo contaminado por la mujer. Sabía que la mujer estaba siendo santificada por él. Es la conciencia, amados. La conciencia que entiende la sangre de Jesús. Es la conciencia que permanece firme ante cualquier circunstancia. Y cuando tengamos esa conciencia, las armas van a disparar muy bien. O sea, usted se va a entusiasmar usando las armas. Ya no va a querer que va a tener la metralleta agarrada en la mano. No, que nadie no la va a soltar por ningún motivo. Y la primera arma que vamos a ver hoy día es la arma que se llama la oración de fe. Y vamos a abrir ahí en Santiago capítulo 5. Y nos vamos a alistar porque la oración de fe no es cualquier oración. Santiago capítulo 5, vamos a leer del 7 al 20. Todos juntos leamos bien fuerte. Y dice 1, 2, 3. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído acerca de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero por sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró,
y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Aquí, Santiago está hablando acerca de la lengua. Santiago habla mucho acerca de la lengua. ¿Sabían ustedes? ¿Verdad? Y yo he notado, yo he visto algunos cristianos por ahí que de repente dicen, como dice la Biblia, los ojos son la ventana del alma. ¿Ya? La Biblia no dice que los ojos son la ventana del alma. ¿Ya? La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. O sea, los ojos son lo que alumbra el cuerpo. Los ojos son por donde entra la luz y alumbra el cuerpo. Y Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Pero ¿qué es lo que demuestra lo que hay dentro de nosotros? Jesús dijo es la boca. ¿Verdad? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Lo que decimos muestra lo que somos, lo que hablamos muestra quiénes somos o qué tenemos dentro en el corazón. Y aquí Santiago parte diciendo primero en el verso 9, no se quejen. Ya puede darle esa recomendación a su hermano que está al lado, dígale, deja de quejarte, por favor. Ya, la queja no es vocabulario de fe. Ya, la queja es antife. Cuando alguien se está quejando, está negando la fe. Está cerrándole la puerta a la posibilidad de la fe. Y cuando uno le cierra la puerta a la fe, le cierra la puerta a Dios. Por eso no hay hombres de Dios quejumbrosos. ¿Verdad? Por ahí usted me puede citar a Jeremías por ahí, pero yo le estoy hablando de los del Nuevo Testamento. Ya, los hombres de Dios del Nuevo Testamento. ¿Ya? Esos son los que tienen la fe de Jesús. Y a esos hay que imitar. ¿Verdad? También dice, no juren. ¿Verdad? No juren, ni por el cielo ni por la tierra, el verso 12. Y en el verso 13 dice, haga oración y cante alabanzas. ¿Verdad? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Verdad? De que su boca salga las alabanzas y la oración. Y como ejemplo de oración, Santiago pone aquí al profeta Elías. ¿Conocen ustedes quién fue Elías? Vamos a revisar hoy día la vida de Elías y vamos a sacar los ejemplos de oración de Elías. Vamos a ver que la vida de Elías fue marcada por su oración. O sea, vamos a aprender que el arma de la oración modifica tu vida. O sea, ustedes son capaces de armar su propia vida por su oración. ¿Sabían eso, no? Ustedes tienen un poder muy grande. Ustedes tienen el poder de escribir el futuro de ustedes. ¿Y cómo se escribe el futuro? Con la oración. Ustedes van marcando el camino que van a seguir en el futuro por la oración que hagan en el presente. Lo que ustedes van a hacer en 10 años más va a ser el fruto de la oración que están haciendo ahora. ¿Qué están pidiendo ahora? ¿Qué están pidiéndole al Señor ahora? Si le están pidiendo algo, eso va a dar fruto en el futuro. Si no le están pidiendo nada, van a ser fruto del azar. Y el azar no siempre es bueno. ¿Verdad? Van a caer donde caigan, ¿no? La oración, con la oración ustedes dirigen su futuro. Ustedes cambian su futuro por medio de la oración. Y lo vamos a ver en 3 capítulos. Elías es muy corto lo que se dice de él en la Biblia. Pero son principalmente 3 capítulos. La primera misión de Elías. Elías tiene 2 misiones en la Biblia. La primera es con respecto al asunto meteorológico. Lo vamos a ver, capítulo 17, Primera de Reyes, abramos ahí. Capítulo 17 comienza a hablarnos del profeta Elías. 17, 18 y 19 de Primera de Reyes son los 3 capítulos que vamos a revisar y vamos a sacar una lección por cada capítulo. Luego aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1, pero cuando ya está pasando el ministerio profético a Eliseo, quien le sucede. Y Elías comienza la aparición de Elías en el capítulo 17 de una forma muy sorpresiva. No se habla nada antes acerca del profeta Elías. Solo se dice que comienza a reinar Acab en Israel. Comienza a ser, y Acab era un hombre muy malo. Comienza a reinar Acab y Acab fue el peor de los reyes que tuvo Israel. O sea, hubieron reyes malos, pero este ya se sobrepasó de malo.
O sea, este fue malísimo. Este rey no tuvo consideración de Dios, se casó con una mujer extranjera que se llamaba Jezabel, y Jezabel tenía un dios que se llamaba Baal. Como estaba bien enamorado este cabro, decidió no pescar más a su dios y se fue en pos de Baal. Le hizo altares a Baal, le hizo altares a otra diosa que se llamaba Acera, se inclinó ante ellas y hizo que todo el pueblo se inclinara ante Baal. O sea, él cambió a Dios por otro dios extranjero que se llamaba Baal. Por eso Dios lo consideró muy malo a este profeta. Y de repente en la escena aparece Elías como de la nada, en el verso 19. Y dice algo bien raro, dice en el verso 17, perdón. Y fíjense lo que dice, verso 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, hasta ahí no se había nombrado Elías nunca, nadie sabe quién es este personaje. Fíjense que ni siquiera se nombra el nombre de su padre. Es el único profeta que no se nombra el nombre de su padre. ¿Verdad? Ustedes saben que sale Isaías, hijo de tanto. ¿Verdad? Después viene Jeremías, hijo de... Siempre cuando se habla de alguien se dice, este hijo de... Pero de Elías no se dice quién es el papá. Aparece en la escena, dice Elías, que vivía en Tisbé, en las montañas ahí. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad. Lo único que se dice, era un morador de Galad común y corriente. Y se dice en cuya presencia... que Elías dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense, este sí que es choro. ¿Verdad? Se presentó delante del rey y le dijo, rey, sabéis que aquí no va a llover hasta que yo diga. Pero aquí no lo vemos orar a Elías, ¿verdad? Elías de repente desaparece y le dice al rey que no va a llover. Pero Santiago sí nos dice qué pasó antes de eso. ¿Qué nos dice Santiago? Dice, Elías oró fervientemente para que no lloviera. O sea, antes de aparecerse al rey, ¿qué hizo Elías? Oró. ¿Y cómo oró? Fervientemente. Él oraba porque estaba viendo a todo el pueblo irse en pos de Baal, ¿verdad? Todo Israel estaba adorando a otro Dios, ¿verdad? Y a todos eso le parecía común y corriente. Pero a Elías no. Elías dijo, no puede ser que te abandonen. Tú eres el Dios poderoso, tú eres nuestro único Dios. Tú eres el Dios que nos sacaste de Egipto y no Baal. Entonces él dice, comenzó a orar fervientemente hasta que recibió una respuesta de Dios. Y cuando él la tuvo, él se paró delante de Acab y le dijo a Acab, te aviso que no va a llover hasta que yo diga. Acab seguramente no lo pescó ni en bajada, ¿no es cierto? No, tiene que habérselo olvidado a la hora después. Pero Dios le dijo a Elías, Elías, ándate al arroyo de Kerib. Y Elías se va a un arroyo solo, nadie lo acompañó. Y en el arroyo de Kerib no había nada cerca, no había ningún McDonald's ni nada como para poder comprar comida. Entonces dice que en ese arroyo Dios lo alimentó. Y Dios lo alimentó mediante cuervos. O sea, venía un cuervo en la mañana con un pan con carne. Fíjense, Barros Luco tenía en la mañana y por la tarde. Buena ración. Y pan con carne, un cuervo. Esa sí que es locura. ¿No? Ustedes no mandarían a su gato a que le llevara la carne. Dejaron, dice el gato cuidando la pescadería. Pero ¿cómo se llaman? Los cuervos agarraban el pan con carne y no se lo comían. Y se lo llevaban Elías, ¿verdad? Y se lo dejaban ahí. Y por mucho tiempo estuvo Elías sustentado con pan y carne. A todo esto paró la lluvia. No hubo más lluvia. Y cuando ya empezaron a ver que no había lluvia, empezaron a buscar a Acab. Y estaban todos vueltos locos buscando a Elías. Acab empezó a buscar a Elías. Y lo buscaron por todos lados. Andaban todos en el desierto buscando desesperadamente a Elías. Y Elías no aparecía. Elías estaba escondido en un arroyo comiendo pan con carne. Y bebiendo del arroyo. Pero resulta que como no llovía, el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se secó, dijo Elías, aquí sí que ya se puso negra la cosa. Y dice que recibió palabra de Dios y Dios le dice, ya, se acabó el agua aquí, ándate a Sarepta en Sidón y encontrarás una viuda, ella te va a mantener.
y parte acá a Sarepta en Sidón y encuentra una viuda. El problema era que la viuda era terriblemente pobre. La viuda estaba recogiendo leña y le quedaba un poquito de aceite y un poquito de harina, y la viuda dijo: me voy a hacer un pan, vamos a comer con mi hijo y nos vamos a echar a morir porque no queda nada. Había mucha hambre producto de la sequía. Y Elías entiende que como esa viuda lo tiene que mantener, Dios también le iba a mantener a ella. Entonces se prueba la fe una y otra vez de Elías en este proceso, ¿verdad? Y Elías le dice: anda y hazme el pan a mí primero, porque el Señor dice: no te va a escasear la harina ni el aceite. Y la mujer va, hace el pan para Elías, y cuando se lo entrega a Elías, vuelve a echar aceite y vuelve a echar y vuelve a echar, y dice que no le escaseó la harina y el aceite. Era un poquito de aceite así y no se acababa nunca, hasta que llovió otra vez. Y Elías fue sustentado por la viuda en ese lugar. Entonces, fíjense, en este primer pasaje, ¿verdad?, que es la oración por sequía, Dios le da a Elías un poder muy grande de orar y que no llueva más, ¿verdad?, que pare la lluvia. Y esta oración trajo problemas, metió en problemas a Elías, ¿verdad? Elías llevaba una vida común y corriente, pero cuando oró, su vida se puso complicada. Pero esta vida complicada lo llevó a conocer a Dios. Fíjense, si Elías no ora, la vida de Elías sería como la de cualquier persona común y corriente. Pero ¿qué hizo la diferencia entre Elías y los demás habitantes de Galaad? ¿Cuál fue lo único que lo diferenció? La oración. Él oró fervientemente. Y como oró fervientemente, Dios lo tomó para usarlo, ¿verdad? Y Elías se metió en problemas, quedó solo en un arroyo, pero eso le permitió conocer a Dios, que Dios es proveedor. Dios no lo dejó con hambre ningún día. A lo mejor él antes, cuando estaba en su condición, en su familia, en casa, quizás muchas veces pasó hambre, pero mientras estuvo con Dios, nunca pasó hambre, ¿verdad? Siempre le llegaba su pan con carne a la hora, ¿verdad? Entonces nunca pasó hambre. Y yo me imagino que Dios le tiene que haber cambiado la carne también, como para que no se aburriera en todo ese tiempo, para que tuviera diversidad. Entonces nunca le faltó a Elías en ese tiempo. Después, cuando va donde la viuda, tampoco, ¿verdad? Elías conoció al Dios que provee. Elías conoció al Dios de la provisión, conoció la provisión de Dios, conoció que Dios era un Dios cercano, que no abandona, ¿verdad? Es un Dios que no deja solo. Y eso lo conoció Elías directamente por causa de su oración. ¿Amén? Entonces, amados, la oración nos permite, en primer lugar, conocer la provisión de Dios. Nos permite entender la provisión de Dios, ¿verdad? La vida, este periodo de la vida de Elías, ¿verdad?, nos está hablando del periodo de la vida pública de Jesús. En la vida pública de Jesús, el Señor, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó a confiar en el Padre. Todo el tiempo de la vida pública de Jesús, Jesús buscó eso, que sus discípulos no confiaran en su fuerza, sino que confiaran en el Padre. Desde el momento en que se acercó a Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cómo se acerca a Pedro? ¿Se recuerdan, no? ¿Qué hizo cuando fue a la barca? Pedro estaba en su barco. ¿Y qué hizo Jesús ahí en la barca? Le predicó un sermón, le sacó en cara su pecado, le ayudó a pescar. Le dijo: Pedro, anda mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dijo: Señor, estoy cansado, hemos tratado toda la noche, ¿no? Pedro, vaya, le digo, mar adentro, voy a mar adentro y eche la red. Y Pedro echó la red, y la red, dice, casi se rompía, tuvieron que llevar a otros. Y cuando Pedro vio eso, se arrodilló delante del Señor. ¿Qué le estaba enseñando? ¿Qué le estaba diciendo? Jesús, yo soy la provisión. Cuando yo estoy, nada falta, despreocúpate. Después le dijo: no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Después fue y alimentó a 5,000 personas. ¿Qué les enseñó a sus discípulos los 3 años de ministerio? Es: discípulos, confíen en mí y en nadie más. Si yo estoy, nada les falta, ¿verdad? Nada les falta, despreocúpense. Ustedes pertenecen al reino de Dios y en el reino de Dios nada falta.
Cuando los envió a predicar, ¿cómo los envió a predicar? No lleven dinero en el cinto, no lleven 2 túnicas. ¿Por qué? Porque donde vayan, el reino les va a proveer. El Señor Jesús en su vida pública enfatizó a que confiáramos en el reino de Dios. Por eso dice, prediquen, el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes entienden el reino de Dios, nunca más van a dudar de la provisión. O sea, nunca más van a temer acerca del futuro. ¿Por qué? Porque el futuro está asegurado. Ustedes son parte del reino de Dios. Y el reino de Dios no carece. El reino de Dios no sufre crisis económicas. ¿Verdad? Si Dios los ha enviado a ustedes, Dios les va a proveer todo cuanto necesiten. ¿Verdad? El reino de Dios es un reino con abundante riqueza. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no teman ustedes, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. O sea, ¿qué le dijo Jesús? El reino es de ustedes, el reino es de ustedes, échenle mano. Pero por más que se repite, los creyentes no logran entenderlo. Los creyentes piensan todavía que son parte del sistema de este mundo y que dependen del sistema de este mundo. Los creyentes todavía piensan que dependen de su jefe. Si el jefe anda de buena o de mala. Todavía piensan que dependen de las situaciones que ocurren en este mundo. Por eso el creyente se esclaviza y vive esclavizado. Amado, usted es parte del reino de Dios. ¿Puede afirmarlo esta mañana? Dígale, yo pertenezco al reino de Dios y dependo del reino de Dios. Cuando usted depende del reino de Dios, ya no depende de hombre. Amén. Eso va a hacer que usted disfrute su trabajo. Cuando uno va a trabajar esclavizado, no quiere levantarse en la mañana, ¿verdad? Es terrible. Yo también lo viví. Pero cuando uno va a trabajar con la conciencia del reino, uno va contento, uno va a ofrecer un servicio, a hacer lo que sabe hacer, a bendecir a las personas que están ahí, ¿verdad? Rodrigo ahí va a bendecir a los niños enseñándole música para que los niños después toquen teclado, ¿verdad? Cada una de nuestras profesiones son de bendición para muchos, ¿verdad? Para muchas personas. Entonces les va a cambiar el switch y ustedes van a querer su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No quieren mucho su trabajo? Parece, ¿eh? Están esclavizados en el trabajo, los caché. No sea esclavo de su trabajo, amado. No sea esclavo de nadie, porque el Señor lo hizo libre. Y usted depende de un reino al que no le falta ningún bien. ¿Amén? Es el reino de Dios, amado. Entendámoslo. ¿Ya? El Señor Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dijo eso porque no trajimos pan. Le va a faltar pan al Señor. ¿Verdad? Y así andan creyentes hoy día preocupados. Nos va a faltar para esto, nos va a faltar para esto otro. No vamos a tener para hacer esto. ¿Verdad? Mirando siempre lo que falta para hacer algo. ¿Verdad? Si ustedes estuvieran encargados, imaginen que ustedes fueran los encargados de moverle el ministerio al Señor. El Señor les dice, vamos a ir al desierto. Calculo unas 20.000 personas más o menos que van a ir ahí al evento. Y ustedes de un día para otro tienen que organizar un evento para 20.000 personas. Y ustedes le dicen al Señor, los mandamos a la casa a la hora de almuerzo, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, no, denle de comer ustedes. Terrible. Hubieran vivido con el úlcera gástrica, ¿no es cierto? Con el colon ahí. ¿Por qué? Porque Jesús entraba, no tenía plata para pagar el impuesto que era necesario para entrar a la ciudad y entraba igual. Y cuando entraban le cobraron a Pedro, ¿verdad? Y Pedro andaba con el colon hinchado consiguiéndose plata, buscando en los frasquitos, en los cajones, ahí, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ya para, Pedro, anda, consíguete un pez, sácale la moneda de la boca y paga. ¿Verdad? No hay carencia en el reino de Dios. Por eso le digo, la oración les va a hacer a ustedes entender eso. O sea, fíjense, yo se lo estoy diciendo ahora. Ustedes lo van a saber. Pero cuando ustedes oren, Dios los va a meter en problemas para que lo experimenten. Dios los va a meter en situaciones donde va a ser necesaria la provisión de Dios.
Y ustedes van a orar y Dios va a proveer y ustedes van a decir, Señor, ahora te conozco. Señor, ahora sé que no estoy desamparado. Ahora conozco que tú jamás desamparas. ¿Verdad? Dios lo va a hacer por la oración de ustedes. Pero si ustedes no oran, ¿tenemos música de fondo? Pero si ustedes no oran, no van a conocer al Señor, ¿verdad? No van a entenderlo, o sea, no van a experimentar este aspecto de la vida de fe, ¿verdad? En segundo lugar, y nos saltamos al capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18, que es ya no la oración de sequía, sino la oración por lluvia. Ya pasaron 3 años y 6 meses, ya estaba la escoba, nadie tenía nada que comer, la situación se había puesto muy grave, y entonces se aparece Elías. Elías se digna a aparecer, va donde el rey Acab le dice, así que tú eres el que está turbando a Israel. Y Elías le dice, no, si no soy yo, eres tú. Eres tú, rey, que está adorando a los Baales y todo. ¿Sabéis que hagamos algo? Le dijo al rey. Júntame a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, por favor. 450 profetas de Baal. Y le dijo, y yo también voy a ir y vamos a hacer algo. Y como estaba desesperado acá, agarró a los 400 profetas de Baal y los juntó a todos en el Monte Carmelo. Y Elías fue y se paró delante de los profetas y le dijo, ya, hagamos algo. Ustedes arman su asado por allá, yo armo el mío por acá. Y los dos vamos a orar. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios de Israel. Y se acabó la cuestión, ¿verdad? Y los profetas de Baal agarraron papa. ¿Verdad? Eso es lo peor de la cuestión, ¿verdad? Yo que los profetas de Baal trato de sacarme pero los profetas de Baal de verdad, ahí se nota que parece que de verdad creían en Baal. Entonces ellos agarraron un buey, lo despedazaron, lo colocaron sobre el altar y oraron a Baal que cayera fuego y no pasó nada. Y dice que se empezaron a desesperar, comenzaron a hacer danzas locas, comenzaron a rajarse el cuerpo después para que cayera sangre y nada. Y más encima Elías se reía de ellos. Decían, griten más fuerte, a lo mejor su Dios se fue a otro lado, anda de vacaciones, pónganle más. Y no pasaba nada. Y cuando ya se cansaron de hacer su revoltijo ellos, Elías dijo, ya, ahora me toca a mí. Y dijo a los servidores, vayan y cojan agua del arroyo, del río, y échenle agua al altar. Y 3 veces chorrió agua en el altar. O sea, eso habla de la fe de Elías. O sea, Elías sabía que Dios iba a responder, ¿verdad? Ese es otro aspecto de la oración que vamos a entender. La oración no es cualquier oración, es la oración de fe la que funciona. Es cuando oramos sabiendo que Dios va a actuar. O sea, sin tener duda que Dios lo va a hacer. ¿Ha visto usted que de repente nosotros oramos y le tratamos de ayudar a Dios con algo? Siempre, no sé, le pegamos una empujadita a Dios como tratamos de que nosotros le hubiéramos echado benzina en vez de agua, así, como para ayudar a Dios que prendiera más el asunto, ¿verdad? Pero fíjense que Elías le echó agua, o sea, desayudó a Dios. Dios tenía que prenderlo y Elías le echó agua. Y decía que le echó mucha agua, o sea, el agua chorreaba por la leña y chorreaba en la zanja, quedó agua en la zanja. Eso no prende ni... A mí me cuesta prender la estufa en la mañana. Imagínense prender eso lleno de agua. Pero dice que Elías oró y descendió fuego y consumió todo el sacrificio. Lamió el agua, dice, y la hizo desaparecer. Entonces todo el pueblo se volvió a Dios. Y cuando el pueblo se volvió a Dios, Elías dijo, ya, y ahora de pasadita agárrenme a los 450 profetas, tráiganlos para acá, y los degolló a todos delante del río. Linda historia para los niños. Claro, déjense la talla a los niños. No. Y degolló a todos los profetas de Baal. Pero ¿qué nos está anunciando? Esta parte de la vida de Elías nos está hablando de la muerte de Jesús. El sacrificio está anunciando la muerte de Jesús. Vimos que el proceso anterior mostraba la vida pública, que nos muestra la provisión. La parte del sacrificio y de la respuesta de Dios muestra la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es el sacrificio que se entregó, es la destrucción de los enemigos, es la lluvia abundante y es la vida sobrenatural. Fíjense que Elías, después de degollar
a los profetas de Baal, va al monte de nuevo, ora al Señor para que llueva, el Señor trae lluvia y aquí pasa algo bien raro. Dice que él le manda a decir a Acab, unce tu carro, o sea, prepara el carro y vete. Vete porque para que no te alcance la lluvia en el camino. Y dice que Acab agarra su carro y salió con los carros con caballos. Y dice, ustedes lo van a leer después, y dice que Elías baja, es como de película esta cuestión, ¿verdad? Dice que Elías baja y se fue corriendo y pasó a Acab por delante y llegó primero a la ciudad. ¿Qué no es? Esto es bien loco, ¿verdad? Pero esto nos muestra un estilo de vida sobrenatural. Nos muestra que cuando encontramos, o sea, esta oración por lluvia nos da a conocer el poder de Dios. Elías, por medio de esa respuesta, entendió el poder de Dios y entendió que su vida nunca más iba a ser la misma. Amado, la oración, el arma de la oración, te permite conocer el poder de Dios. Y cuando tú conoces que el poder de Dios está disponible para ti, tú nunca vuelves a ser el mismo. Tus posibilidades, se vuelven infinitas de un momento a otro. ¿Verdad? La vida tuya, que hasta este momento había sido limitada, se vuelve ilimitada. No hay algo que sea imposible. ¿Verdad? Y esto también lo mostró el Señor. El Señor dijo, al que cree, nada le es imposible. Al que cree, todo le es posible. A aquel que cree, todo le es posible. Dígale al hermano que está a su lado, la oración de fe te va a abrir a lo imposible. Es la oración de fe, pero hay que pedir creyendo. Ya no haga más una oración incrédula, por favor. Ya, porque la oración incrédula, les ruego, así como Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, no oren con incredulidad. Porque por un lado pierden el tiempo y por el otro lado se les acaba la poca fe que tienen. Porque cuando oran con incredulidad no pasa nada. Ya, orar con incredulidad es extinguir la propia oración en el momento en que estoy orando. Entonces de repente se ven creyentes que tienen un problema, van a orar al Señor y la oración es pura queja, ¿no? Y salen igual de afligidos que como entraron a la oración. ¿Cómo se ve cuando hay una oración de fe? Cuando yo entro con mi aflicción y salgo con la certeza de que el Señor va a orar. O sea, entro triste y salgo con el gozo. ¿Y qué pasó adentro? Dios me dio la respuesta. ¿Ah? ¿Se recuerdan de Ana? ¿La vimos alguna vez? ¿Verdad? Ana llorando, afligida adentro. Eso que el sacerdote la trató mal, la trató de borracha y todo el asunto, ¿verdad? Pero cuando el sacerdote le dijo, vas a tener un hijo, Dios te lo va a dar, ella salió contenta y dice, y no estuvo más triste. ¿Y por qué no estuvo más triste? Ella se hacía el test y todavía le salía negativo. Pero ella ya no estaba triste. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le iba a dar un hijo. O sea, tenía la certeza. Esa es la oración de fe, amado. La oración de fe. Yo puedo estar en un hoyo terrible, pero me estoy riendo aquí adentro, porque sé que Dios va a sacarme. Y cuando Dios me saque, lo voy a conocer mucho más profundamente de lo que lo conozco ahora. ¿Verdad? ¿Por qué Dios... ¿A ustedes les gustan los atrasos o no? No me refiero a ese tipo de atrasos, no. Se quedaron con la... Edita eso, vamos a partir de nuevo. Abran su Biblia en Santiago. O sea, a ninguno le gusta esperar, casi nadie le gusta esperar, ¿verdad? Cuando esperan micro, ¿verdad? O cuando esperan otra cosa, es terrible esperar, los tiempos de espera son terribles. Pero a veces el Señor nos hace esperar. Ya nosotros oramos y no pasa el tiro. Y nos hace esperar el Señor. ¿Para qué sirven las esperas? ¿Por qué Dios intencionalmente muchas veces pone la espera? Y pone la espera para mostrarse de una manera mucho más gloriosa. Fíjense ustedes que Jesús, cuando vinieron a decirle que estaba enfermo su amigo, estaba enfermo Lázaro,
Jesús dice, ya, voy a ir a verlo al tiro. Y se demoró 2 días. O sea, es como lo al tiro de alguno que conozco. Voy al tiro y estuvo 2 días más y no fue. Y cuando fue, Lázaro ya se había muerto. O sea, ustedes estarían enojadísimos con Jesús. ¿Verdad? Oye, Jesús, te mandamos a buscar. ¿Y qué pasó? 2 días te demoraste. ¿Qué estuviste haciendo? Nada. Pero Jesús demoró a propósito. Y Jesús le dijo a sus discípulos, me alegro de que estén aquí, por lo que van a ver. Entonces Jesús se demoró, esperó que esa es la onda. Jesús esperó que se muriera Lázaro. Porque si estaba muerto, iba a ser más gloriosa la sanidad. Entonces fíjense, amados, cuando estén en el tiempo de espera, alégrense más. Gócense más porque es más glorioso lo que van a ver. ¿Verdad? Pero el creyente común se demora un poco la cosa y echa todo al piso. Y deja de orar y se pone a quejar. Y bota la fe. Usted no sea el creyente común, por favor, ¿ya? Usted sea el creyente que cuando hay espera, usted dice, ay, que me tenéis que estar preparando algo bueno. ¿Verdad? Si me hay hecho esperar tanto es porque se viene muy bueno. Amén. Y esa oración, amados, de verdad, esa oración transforma todo. Esa es la oración de fe, es un arma. De verdad es un arma con la que ustedes cambian su propio futuro. Ustedes van a cambiar el futuro completo de sus vidas por la fe, por la oración de fe. La oración, cuando ustedes entienden la oración de fe, no van a querer parar de orar. Ya la oración no se va a volver algo pesado, cargante. Ya ustedes van a decir, necesito cambiar mi futuro un poquito, permiso. Van a orar y van a cambiar algo de su futuro, ¿verdad? Van a tener futuros tremendos por la oración. Eso es lo que la Biblia está comunicando. Elías hizo la oración de fe y llovió mucho, ¿verdad? En ese tiempo. Elías conoció la oración sobrenatural. Capítulo 19 de Primera de Reyes, Elías cae en depresión. Resulta que a Acab no le gustó la onda, que le hayan degollado a los 450 profetas de Baal. Entonces Acab va donde su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Jezabel, ¿se recuerdan? Jezabel también era muy mala. Ustedes si tienen una hija no le pongan Jezabel, por favor, ya. Porque fue una de las mujeres más malas que... Y le contó a Jezabel y le dijo, ¿sabes qué, Jezabel? Tus 450 profetas, ¿te acordáis? ¿Sí? Los mataron a todos. ¿Y tú no hiciste nada? No, pero es que cayó fuego del cielo, ¿qué quisiera? ¿Verdad? Entonces Jezabel le escribió una carta a Elías. Y le dijo, Elías, te aseguro que como estuvieron muertos los profetas de Baal ayer, así vas a estar tú. Y Elías dice que le dio mucho susto esa carta y salió arrancando. Y arrancó y estuvo muy deprimido y quedó debajo de una planta queriendo morirse. Y dijo, Señor, ayúdame porque no soy mejor que mis padres, mejor mátame en este lugar. ¿Verdad? Y el Señor mostró el trato que tenía con Elías. Y le dijo a Elías, Elías despierta. Lo hizo dormir. Después que Elías despertó, tenía una torta preparada. Siempre, ¿verdad? Dios trayéndola. Dios se preocupa hasta de esas cosas, fíjense. Dios. Y ahí Elías conoció la compasión de Dios. El trato de Dios con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos resucitados? Fíjense, hay detalles preciosos en la Biblia. Dice que Jesús se apareció en la playa y que antes, cuando lo vio navegando, le hizo el desayuno. Preparó un pescado en las brasas. O sea, Jesús se preocupó hasta de eso, que sus discípulos iban a venir y iban a tener hambre porque habían pasado toda la noche. Jesús se preocupa hasta del desayuno nuestro. Se preocupa hasta del mínimo detalle. Y Elías lo entendió en ese momento, cuando estaba en la frustración, cuando estaba mal. Dios lo alimentó, hizo que fuera a una ciudad, lo escondió en una cueva. ¿Ya? Y en la cueva pasó algo muy raro también, porque en la cueva dice que vino un viento, de estos vientos más grandes de los que hay en Hualpén, dice que rompía las piedras el viento. Después vino un temporal, vino un fuego, dice, y después de todo eso vino un terremoto y después vino un silbo apacible. Y dice que Dios estaba en aquel silbo apacible.
O sea, ¿qué le está mostrando Dios a Elías? Le está mostrando, Elías, yo estoy a tu nivel, ¿verdad? Yo me bajo para recibirte, ¿verdad? Estoy contigo en la situación donde tú estés. Yo no solo soy el Dios de lo extraordinario, el Dios que rompe las montañas, ¿verdad? Yo soy el Dios que está contigo cuando estás triste. Yo soy el Dios que está contigo, ¿verdad?, en los momentos de necesidad. Y Elías, por esa oración, porque Elías hizo una oración en ese momento. Elías, cuando estuvo triste, oró a Dios. Y esa oración le permitió, que es la oración de la debilidad, le permitió entender la compasión de Dios. Entonces, fíjense, hay 3 cosas que Elías entendió por su oración, que Elías descubrió de Dios por su oración. Elías descubrió la provisión de Dios. Elías descubrió el poder de Dios disponible para él. Y Elías entendió la compasión y el trato que Dios tiene para con nosotros. Y eso lo descubrió, ¿por qué? Solo porque se atrevió a orar. Solo porque se atrevió a usar la oración como un arma, amados. Amados, cuando ustedes ocupen la oración como un arma, van a conocer a Dios. Ya, quizá muchos de ustedes saben cosas acerca de Dios, pero es muy distinto saber cosas acerca de Dios que conocer a Dios. Amén. Conocer a Dios quiere decir experimentarlo, ¿verdad? Conocerlo en la vida, entenderlo en la vida. O sea que yo lo veo a través de lo que me está sucediendo, lo veo actuar alrededor mío. Y con eso me doy cuenta de cómo es Él. Amados, conozcan al Señor. Conozcan a Dios. Atrévanse a orar. Ya tomen el arma de la oración de fe. Digan conmigo, la oración de fe será mi arma. La oración de fe cambiará mi futuro. Amados, la oración de fe va a cambiar el futuro que ustedes llevan hasta ahora en un futuro glorioso. Si ustedes han seguido una misma línea durante años, la oración de fe trastorna eso en un momento. Cambia el futuro de ustedes de un momento a otro, ¿verdad? Es lo que hizo Elías. Por eso lo estamos viendo, porque Santiago dice, imítenlo. Vean cómo él era, o sea, era un hombre común y corriente, que por lo que oró, se convirtió en el símbolo de la profecía del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que Elías aparece cuando Jesús está en el monte de la transfiguración junto con Moisés? ¿Se recuerdan? Elías fue llevado en un torbellino al cielo. Elías todos lo conocen ahora. ¿Por qué? Porque se atrevió a orar. Y si usted me dice esta mañana, es que sabes que Elías era Elías, po. Yo soy el Luchito nomás. ¿Qué está diciendo Santiago? Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Y a dónde vemos que era sujeto a pasiones como las nuestras? En los versos que... Lean los capítulos 17, 18 y 19, ¿verdad? Elías en un momento está muy bien y al otro día está llorando por los rincones, ¿verdad? También cayó en situaciones, le dio tristeza, le dio pena, hombre sujeto a pasiones. Sus pasiones lo arrastraban muchas veces por las circunstancias. Pero Santiago nos está diciendo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre débil, era un hombre, o sea, si usted lo mira como hombre, no daba mucho por él. Pero dice que por su oración, ¿verdad?, se convirtió en un hombre grandioso para Dios. Se convirtió en el símbolo de la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recibió la gracia de Dios y recibió la gloria, conoció el poder de Dios. Entonces el poder de Dios está disponible para ustedes, amados, pero está a la distancia de una oración. Ustedes tienen el poder de administrar el poder de Dios. No sé si les cae eso. Yo creo que les caiga la teja, aunque sea un poco esta mañana, ¿ya? Pero ustedes de repente reciben poder para alguna cosa. Poderes chicos, tonteras de poder. La Biblia está diciendo, ustedes pueden administrar el poder de Dios. O sea, el poder que puso el sol en su lugar, de eso estamos hablando. Del poder que ordenó el universo.
La Biblia dice, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Pablo dice, ese poder actúa en mí por la gracia de Dios. O sea, ustedes son capaces de administrar un poder tan grande, amados, que el Señor Jesús dijo que si oran con fe y le ordenan a un monte salirse de ahí y echarse en el mar, el monte les hará caso. Entonces, la oración de fe no tiene límite, porque la oración de fe es administrar el poder del Dios Todopoderoso. Y Dios les ha concedido esto por su gracia. No se lo pierdan. ¿Amén? No se lo pierdan. Díganle a lo que está a su lado. No se lo pierdan. No se pierda el poder de Dios, por favor. Ya, el poder de Dios está disponible ahora. Ya, en este instante, en este momento, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.